Buenos días y bendiciones, mis amados hermanos. Un gozo enorme por estar un domingo más compartiendo acerca de la palabra del Señor. Hemos estado hablando durante todo este mes de agosto acerca del gozo de servir, porque servir produce gozo en nuestros corazones. Y hemos estado aprendiendo de memoria durante todo este mes de agosto. Marcos el capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45, la palabra del Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45 ha sido el versículo del mes y hemos estado repitiéndolo muchas veces. Y hoy queremos entrar justamente en ese contexto. Es un contexto muy hermoso cuando el Señor nos dice estas hermosas palabras que tienen grande enseñanza para cada uno de nosotros. Hoy queremos entender que para disfrutar de este gozo de servir debemos de ser siervos de todos, siendo siervos de todos, que fue justamente la frase que el mismo Señor Jesucristo como nuestro mayor ejemplo nos ha dado. Creo firmemente que el Señor nos ha dado a nosotros muchísimas enseñanzas y cada una de esas enseñanzas tiene un valor muy pero muy importante. Pero sin duda, una de esas enseñanzas principales e importantes que nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica todos los días es tener una actitud servicial. Debemos de tener un corazón de siervo, un corazón dispuesto a servir. Y esto justamente pues es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, la palabra lo dice, y su testimonio, su ejemplo, su vida, como está narrado en los evangelios, nos describe perfectamente esto. Un hombre que vino aquí a la tierra a servir siendo Dios. Y a pesar de que merecía toda la exaltación, toda la gloria y toda la honra, decidió quitarse ese manto y lavar los pies a sus discípulos cuando ninguno de ellos sintió que fuera siervo de nadie y ninguno quiso uno al otro lavarse los pies. Pero el Señor decidió, como si Él fuese el más humilde y el siervo de ellos, lavar sus pies. El Señor también decidió pasar horas e invertir su vida sirviendo a las necesidades de los demás, sanando enfermedades y llevando sobre todo este evangelio, este mensaje de la salvación, primero con su vida, pero sobre todo con el hecho de poner su vida, morir, entregarse por cada uno de nosotros, por nuestros pecados y resucitar victorioso. Esto, por supuesto, que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él fue humillado hasta lo máximo, a sufrir las mayores humillaciones existentes en su época, pero ahora se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que nuestro Señor Jesucristo es el Señor sobre todos, para la gloria de Dios Padre. Cada uno de nosotros debemos de entender este concepto. Cada vez que tenemos una actitud de siervos y que somos humildes, vamos en camino justamente a esto, a ser exaltados. Y es que, curiosamente, nosotros vivimos en una sociedad donde las personas buscan grandeza, donde las personas desean ser sobresalientes, desean ser servidos, desean prepararse o tener cierto nivel, ya sea económico, social o cultural, con el objetivo de sentirse superiores a los demás. Esto es algo que lo traemos en nuestra propia naturaleza. Y créame, mi amado hermano, que esta es una mentalidad que está específicamente en el mundo. Esta mentalidad de querer ser mayor que los demás, de ser más importante que los demás me sirvan a mí, que yo quiero tener un lugar de privilegio, es una actitud no de ahora. A pesar de que la sociedad hoy en día no sé, como que le da una importancia aún mayor al ego, a la fama, a la fortuna, a la popularidad, ese tipo de cosas. Desde siempre esto ha existido. Y cuando nosotros vamos al pasaje que vamos a estar leyendo en Marcos el capítulo 10, justamente el mismo contexto del versículo principal del mes, vamos a estar leyendo el versículo 35 al 45 de Marcos 10. Y vamos a ver justamente cómo desde siempre ha existido este deseo, esta necesidad a veces que está en el mismo ser humano por ser reconocido, por ser exaltado, por disfrutar de ciertos privilegios. Y por supuesto desear que todos los demás me sirvan, pero no yo ser el servidor de ellos. Vamos a la palabra, por favor, en Marcos el capítulo 10. Marcos el capítulo 10, versículos del 35 hasta el 45. Dice la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos.
Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, bebéis, y del bautismo y con el bautismo en el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este deseo que tiene el ser humano por ser sobresaliente, este deseo que tiene el ser humano por sentirse tal vez más que los demás, por querer recibir algo de gloria, de fama o de popularidad, nos lleva muchas veces a cometer errores y buscar la grandeza, si pudiéramos ponerla entre comillas, porque hasta ese concepto lo tenemos sumamente equivocado. Con esto quiero decir que una persona porque tenga mucha popularidad, mucho dinero, mucha fama, que logre alcanzar todos los éxitos en la tierra o terrenales, eso no le hace ser grande. Es decir, bíblicamente es todo lo contrario y de eso vamos a estar hablando dentro de ese tiempo, en esta mañana. Pero el punto es que la gente quiere buscar cierta grandeza y curiosamente lo busca en el camino equivocado. Buscan las cosas en el camino equivocado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro esto, porque tenemos que buscar agradar a Dios. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer las cosas al modo de Dios, a la forma en que Él nos está enseñando a cada uno de nosotros. Y si buscamos las cosas en el camino equivocado, por supuesto que nunca vamos a llegar allá. Miren, de nada nos sirve querer llegar primero. De nada nos sirve querer llegar primero. El ser humano tiene esta actitud, este deseo de apurarse y de llegar primero. Algunas veces escuchamos la frase, él juega vivo, ¿verdad? Y es justamente esta actitud donde yo trato de adelantarme y de andar por delante de los demás, de no tener esta actitud pasiva y de esperar a ver qué va a suceder, sino como de reinventarme, de ser proactivo y de andar adelante de los demás para ser yo quien reciba el beneficio. Y curiosamente esto no es algo de ahora. Note usted que Jacob y Juan hicieron justamente esto, querer llegar primero. Y tal vez ellos aprovecharon la cercanía, aprovecharon que dormían con el Señor, que comían con el Señor, que estaban con Él todo el tiempo y quisieron aprovecharse de este vínculo tan cercano que tenían con el Señor y ser los primeros en exponer una petición que tal vez para ellos era muy importante. Tal vez para usted y para mí pensar en esto no sería hoy en día algo tan importante. Yo con solamente estar en la presencia del Señor y gozar de ver su rostro y adorarle por siempre, estoy contento. No me importa en qué lugar me tenga que sentar. Pero para ellos era sumamente importante. Y el estar sentado a la derecha y a la izquierda, por supuesto que es un lugar de muchísimo privilegio. Ellos querían ese honor de decir, ellos son las dos personas más importantes después de mí, Jacobo y Juan, o Juan y Jacobo, no sé, uno a mi derecha y el otro a mi izquierda. Y quisieron aprovecharse, quisieron como tomar la delantera, como coger esa iniciativa, ese deseo por ser intrépidos y por buscar yo ese lugar y que nadie me lo quite. Posiblemente ninguno de los otros discípulos habían hecho esto, pero dice la palabra en el primer versículo, el versículo 35, que los hijos de Zebedeo, en este caso Jacob y Juan, se le acercaron diciendo, maestro, queremos que nos concedas esto que te vamos a pedir, y es muy urgente, es muy importante para nosotros. Y claro que ellos quisieron tomarse la delantera a los demás discípulos que tal vez ni siquiera habían pensado
en esto? No lo sé. El asunto es que no sirve llegar de primero, no siempre. En este tipo de cosas no sirve llegar de primero. Cuando buscamos las cosas en el lugar equivocado, aunque lleguemos de primero, no va a funcionar. Así no trabajan las cosas con el Señor. También en el pasaje entiendo esto. No es una cuestión de manipular o de utilizar influencias. No es una cuestión ni de manipular las situaciones, ni tampoco de utilizar influencias para obtener la grandeza o el éxito que yo quiero. Con nuestro Señor no se pueden hacer así las cosas. En el pasaje se nos dice uh, que Jacob y Juan llegan delante del Señor. Pero en los pasajes paralelos, sobre todo en el pasaje de Mateo capítulo 20, el versículo 20 en adelante, se nos dice que Jacob y Juan venían acompañados de su mamá. Es decir, esto me parece justamente en los tiempos cuando uno era estudiante, que tal vez cuando había alguna situación, quien le toca resolver esto, o cuando nosotros tenemos alguna situación con nuestros hijos, por lo general mandan a llamar a sus padres, ¿verdad? Mandan a llamar a la mamá. Y curiosamente aquí hay todo un complot y utilizan todas las influencias, utilizan la cercanía con el Señor, utilizan el querer hacerlo de primeros para que nadie se me adelante, ¿verdad? Y también, por supuesto, tratar de manipular con esta frase de, maestro, queremos que nos conceda lo que te pidamos. Esto es como decir, nosotros sabemos que lo que queramos, tú lo puedes hacer porque tú eres Dios. Para ti es muy fácil y aunque suene muy bonito, tal vez muy por dentro hay algo de manipulación en todo esto. O sobre todo utilizar las influencias, que me parece una actitud quizás hasta un poco inmadura, necesitar que sea alguien que venga e interceda por ellos, ¿verdad? Y poner a su mamá que se postre, como lo dice en el capítulo 20 de Mateo. Eh, y que solicite una petición, tanto uno a un lado como el otro al otro lado. Sin duda no es cuestión de manipular o utilizar influencias, porque nuestro Dios conoce las intenciones que hay en nuestros corazones. A Dios eso no hay forma de engañarlo en esto. Santiago lo explicaba de una manera muy interesante y él decía que muchas veces pedimos y no recibimos, y justamente él dice porque pedimos mal, y añade para gastar en nuestros deleites. Incluso anterior él está diciendo, queréis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Qué está diciendo Santiago con todo esto? Lo que está diciendo es que nuestras propias actitudes van a impedir tanto este ardor, este deseo, esta envidia por tener cosas, son justamente las que nos obstruyen para poder alcanzar estas cosas pues que se anhelan en el corazón del hombre. Jacob y Juan, por supuesto que sus intenciones tal vez no eran las más sanas. Nuestro Señor Jesucristo les conocía perfectamente y sabía que sus intenciones tal vez no eran las mejores. Ellos andaban en esta búsqueda de reconocimiento, esta búsqueda de ser los principales, de ser, no sé, los mayores. Quizás aprovechan el hecho de que sean hermanos, de que su mamá está cerca de ellos, de que son muy cercanos a Pedro, no sé, en fin, todas las intenciones que pudieran haber en su corazón, pero Dios las sabía perfectamente. Ahora yo le pregunto a usted, mi amado hermano, ellos como apóstoles del Señor, como siervos de nuestro Dios, tal vez no era mejor que le pidieran, Señor, una vez que este proceso termine y que tú entregues tu vida por los pecadores y que vamos a compartir el Evangelio. Me encantaría ser el primer misionero que llegue hasta lo último de la tierra. ¿Por qué no pedir algo como esto, ¿verdad? Me pregunto simplemente, ¿por qué no pedir por la salvación de los demás familiares? Que tal vez, sin duda, muchos de ellos, tal vez algunos no iban a creer. ¿Por qué no pedirle al Señor que tuviese misericordia por algunos pobres o algunos necesitados? Algunas personas enfermas que ellos conocían. Me explico. El hecho es que dentro de su petición no se ve algo saludable. Yo veo aquí simplemente esto, un deseo de grandeza, un deseo de sobresalir, de adelantarme, de querer estar en el podio mientras estoy acá arriba, poder ver a los demás abajo y que sean ellos los que me sirvan a mí, porque yo me quiero sentir el más importante de todos. Esta búsqueda de grandeza es totalmente en contra de la naturaleza divina y es muy natural en el ser humano.
Querer buscarla de esa manera es justamente todo lo contrario. Es buscar las cosas en el lugar equivocado, es tomar la ruta y el camino equivocado, que por supuesto nos va a llevar a un destino equivocado. Algunas veces nosotros encontramos, y según lo que el pasaje nos sigue explicando, algunas veces entendemos que muchas veces estamos omitiendo darle valor a las cosas que son más importantes. Y no estamos dando el valor a lo que realmente es importante por estar concentrados en otras cosas que sin duda son vanas. Y una de ellas, por supuesto, sería la grandeza y el reconocimiento. Ellos no estaban valorando la cercanía, el compartir, el aprender, el disfrutar, al estar día tras día. No sé si usted se pudiese tal vez imaginar, como muchas veces he intentado hacerlo, saber lo que es estar todos los días sentado frente al Rey de Reyes, o sea, poder ver sus ojos, escuchar sus enseñanzas, poder ver la profundidad de su sabiduría, poder ver ese poder derramado sanando gente, ver ciegos que recobren la vista, ver cojos que se levantan saltando, ver hombres con su mano seca que inmediatamente se regenera y es fuerte nuevamente su brazo. Eh, Ver personas que estaban muertas como retoman nuevamente la vida. Imagínense ustedes tener esta cercanía día tras día con el Señor. Esto tiene que haber sido lo más hermoso y preciado que cualquier ser humano hubiese deseado. Cualquiera de nosotros que conocemos del Señor, desearíamos con todo nuestro corazón haber tenido la oportunidad de disfrutar la presencia y la comunión con nuestro Señor. Pero curiosamente para Jacobo y Juan, esto no era suficiente. Esto no era suficiente. Disfrutar de la comunión con el Señor no era suficiente. El mismo Señor les dice a ellos en el versículo 38, es que ustedes ni siquiera saben lo que están pidiendo. Y les pregunta, ¿pueden ustedes beber del vaso que yo bebo? Imagínense la cercanía tan grande que tenían con el Señor, porque la respuesta de ellos fue, claro que podemos. ¿Pueden ustedes bautizarse en el mismo bautizo que tengo yo? Y ellos dijeron, sí podemos. Esto es algo impresionante que tal vez ninguno de nosotros, ni ninguna otra generación atrás, ni ninguna otra generación venidera podrá también decirlo. Este privilegio de tomar del mismo vaso donde el Señor bebía, de ese mismo vaso poder hacerlo yo y poder decir, yo es que yo compartí la misma copa, el mismo vaso con el Señor. Esto es algo es impresionante el privilegio que ellos tenían, esa cercanía. El Señor les está diciendo a ellos en pocas palabras, ustedes tienen un privilegio que casi nadie ha tenido y que por generaciones atrás, esa grande lista que aparece en Hebreos 11 de hombres de fe que anhelaron conocer el Mesías y que entregaron sus vidas y todos sus ministerios con tal de conocer y de poder ver y palpar al Mesías. Ninguno de ellos lo alcanzó. Y ellos lo tenían de cerca. Y es curioso, pero el ser humano está compuesto de un deseo por siempre tener más. Los proverbios dicen que de las cosas que nunca se sacian es el ojo de ver. Y esto tiene que ver mucho con esta ambición que tenemos como seres humanos de siempre querer más y más y más. Y no era suficiente lo que estaban viviendo. Nosotros como seres humanos muchas veces tenemos de parte de Dios todas las cosas y no las valoramos. Y queremos algo más, queremos algo diferente a lo que tenemos, porque no nos sentimos totalmente completos ni satisfechos con lo que Dios nos está dando. Y esto es una actitud, por supuesto, que viene basada en el pecado y que obviamente será un obstáculo directo para la grandeza que muchas veces nosotros quisiéramos tener. Hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. Eh, lo mejor que podamos hacerlas, pero en el presente, en el hoy. Tiene que ver más con la grandeza, tiene que ver más con alcanzar nuestros sueños, que simplemente estar pensando en el mañana, brincándonos el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? En pocas palabras, mis amados hermanos, nadie alcanza, ni cosecha, ni atesora en la eternidad con una petición. Yo no sé si estoy dejando claro este concepto. Ninguna persona, por una petición,
puedes llegar a tener la mejor corona en el reino de los cielos. Jesucristo dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Mejor háganse tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿De qué le sirve al hombre ganar toda la tierra si perdiere su propia alma? Nosotros tenemos que sembrar en esta tierra para lo eterno, si queremos cosechar para lo eterno. Por eso digo, tenemos que hacer bien las cosas lo mejor que podamos hoy, en nuestro presente. Dios quiere que usted y yo tengamos una vida llena de servicio. Dios quiere que usted y yo tengamos una actitud de siervos, una actitud humilde, un corazón dadivoso, una persona que está dispuesta a servir, a dar a los demás, a esforzarse por ayudar a los demás, por ser un instrumento en las manos de Dios, por ser ejemplo y testimonio a los que me rodean, en mi familia, en mi trabajo, en mis vecinos, mis compañeros, mis amigos. Cada uno de ellos tiene que ver en mí algo diferente, porque yo soy un siervo, yo soy un utensilio, una herramienta en las manos de nuestro Dios. Yo tengo que invertir tiempo buscando de la palabra de Dios. Yo tengo que invertir tiempo de rodillas ante la presencia del Señor. Yo tengo que compartirle la verdad a otros. Esto es sembrar. Esto es sembrar hoy en las cosas eternas. Ninguno con una petición como la de Jacobo y Juan va a tener la mejor corona ni el mejor premio en el reino de los cielos. Para esto tenemos que trabajar. Para esto tenemos que sembrar. Para esto tenemos que esforzarnos. Tenemos que amar a Dios cada día más. Hacer las cosas bien. Pensando siempre en esa manifestación gloriosa de nuestro Salvador, hacer las cosas sabiendo que esa esperanza bienaventurada está cerca y que tenemos que luchar cada día por agradarle a nuestro Dios. Esto es valorar lo importante, que muchas veces nosotros no lo estamos haciendo. Y bueno, por supuesto, que nuestro Señor siempre nos deja enseñanzas sumamente importantes y la enseñanza del momento nos la deja clara los versículos del 42 en adelante. Es curioso porque anteriormente el Señor les dice a ellos en el mismo versículo 38 esta frase: no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. En el versículo 42 dice la escritura que Jesús, después de ver el enojo que causó alrededor la petición, y esto es algo también que nos ayuda a entender el contexto un poquito. ¿Por qué los demás discípulos se molestan? Y se molestan en dos vías. La primera, por ver el egoísmo tan grande que habían en Jacobo y Juan, por ver la intención que había en sus corazones, porque queda al descubierto por completo esas intenciones. Pero también porque se sienten pisoteados en sus propios derechos. Es decir, automáticamente ellos están diciendo porque ellos quieren ser estos y tal vez nosotros seamos los que merezcamos. Y de hecho la escritura registra muchas veces esta discusión entre los discípulos de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Era algo que ya pues comenzaba a verse, que es la gran lucha que hay en nuestros corazones. Pero Jesús los llama aparte, el versículo 42, y le dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes entre las naciones se enseñorean de ellas. Y esto es algo muy común entre los políticos, entre los grandes empresarios, entre las personas que manejan literalmente este mundo. Saben cómo enseñorearse, saben cómo manipular el sistema, manipular la salud social, saben cómo manipular la economía mundial. Y de una u otra manera ellos tienen esa capacidad que Dios les ha dado. Pero esto es en el mundo. Y Dios lo permite porque es el cumplimiento de todas estas profecías que están descritas en la palabra del Señor. Para nosotros, estas maquinaciones del enemigo ya no son nuevas, son conocidas. El asunto es que en el mundo los gobernantes se enseñorean. Y dice la escritura que los que son grandes ejercen cierta potestad sobre la gente. Pero entre vosotros, el Señor quiere dejarnos claro esto a cada uno de nosotros hoy. Entre nosotros, esto no será así, sino que el que quiere hacerse grande, eso sí, y repite, entre vosotros, no tiene nada que ver con el mundo, no tiene nada que ver con esto, no se mezcla esto.
el que quiere hacerse grande entre nosotros y disfrutarlo en el reino de los cielos, será vuestro servidor, y añade que el que quiera ser el primero tendrá que ser, y note esta frase, será siervo de todos. Siervo, no de algunos, siervo de todos. Esta es la enseñanza principal que el Señor nos deja en este pasaje para cada uno de nosotros. No sabéis lo que pedís. Y empieza con esta frase, no sabéis lo que pedís. Si Jacobo y Juan hubieran entendido perfectamente lo que estaban diciendo, ellos están diciéndole al Señor indirectamente, queremos que nos humilles, queremos que nos pisotees. Porque la Escritura dice en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Indirectamente ellos le están diciendo al Señor es que nosotros creemos ser superiores a los demás, creemos merecer este lugar y por eso te lo pedimos para que tú nos concedas. De hecho, si el contexto en Mateo es cierto y también traen a su mamá, es como, es como decir, es que estos son los mejores, ellos merecen estar uno a cada lado de tu reino. Entonces, indirectamente sus propios ojos altivos les están haciendo acreedores de un principio que es imbatible, porque es un principio eterno, que ha aplicado siempre y que seguirá aplicando, y que Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 23:12. El que quiere enaltecerse será humillado. El que quiere enaltecerse será humillado. Indirectamente el Señor le dice, ustedes no saben ni siquiera lo que están pidiendo. Si ustedes supieran lo que están pidiendo, van a entender lo que yo debería hacer por ustedes, lo que yo debería hacer por ustedes. Si nosotros pensamos un poquito en lo que fue la vida de Jacobo y de Juan, curiosamente son dos extremos. Jacobo fue el primer mártir de entre los discípulos cuando fue decapitado, mientras que Juan tuvo que ser exiliado y fue uno de los que más se le conservó, si no el que más se le conservó la vida, y estando allá en Patmos recibe la revelación del Apocalipsis. Pero en el momento es claro que ellos ni siquiera entienden lo que están pidiendo. Y muchas veces esta misma desorientación la sufrimos nosotros los cristianos. Vemos en un contexto de iglesias que tal vez los que tienen un poco más de dinero o mayor preparación o mayor capacitación se sienten merecedores de cierta autoridad y de cierto puesto antes que otros. Vemos ciertos pastores hoy en día y otros que se denominan aún algo más que esto, que tal vez porque tienen iglesias grandes o porque tienen, no sé, tal vez mayor preparación o algo así, se sienten dignos de un mayor privilegio que otros. Hay pastores con los que ni siquiera se puede tener acceso porque se sienten que son demasiado importantes. Cuidado, porque el camino a la humillación es la exaltación. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Con esto quiero decir que buscar la exaltación, buscarla por nosotros mismos, es un grave error. Es un grave error. Eh, Salomón escribe en Proverbios capítulo 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Vea este versículo conmigo y préstele muchísima atención. Antes del quebrantamiento, y notó esta frase, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Aquí está diciéndonos claramente que una vez que el corazón del hombre quiere elevarse, quiere tener ojos altivos, cuando está lleno de soberbia, lleno de orgullo, yo no le sirvo a nadie. Una vez que esto ha sucedido, lo que llega es el quebrantamiento. Y el quebrantamiento es muy diferente al abatimiento. Dice la escritura que antes de la honra es el abatimiento. Es decir, primero el corazón del hombre es abatido, es probado, es trabajado, y una vez que supera esto, dice la escritura, es llenado de honra, es llenado de exaltación.
Pero el abatimiento pudiéramos verlo como esta prueba de parte del Señor, y esta forma en que nos va moldeando, en que nos va ayudando a pesar del dolor y el sufrimiento que se puede tener durante el proceso. El resultado es un resultado de honra. Sin embargo, una persona que ha elevado su corazón, que tiene ojos altivos, que está lleno de soberbia, el quebrantamiento es todo lo contrario al abatimiento. Lejos de dar forma, es algo que ya está formado, y tengo que decirlo, mal formado, y que se deja caer y que se deja quebrar en mil pedazos. Y toda esa, no sé, grandeza que se tenía en el reino de Dios es automáticamente quitada. La escritura dice claramente, será siervo de todos. Y esta frase me encanta en el versículo 44, será siervo de todos. Mi amado hermano, no piense en querer ser el primero. No piense tampoco el querer ser el más grande entre los demás. Usted y yo tenemos una misión, y la misión aparece clarita del versículo 43 y 44. Debemos de ser el servidor de todos. Debemos de ser servidor de todos. Y esto es un principio que el Señor quiere que nosotros lo entendamos claramente. La única felicidad del ser humano, la mayor experiencia del gozo, está en el servir. Tener una mirada enfocada en el servicio, el tener una vida a disposición de los demás, que las personas sientan que soy accesible, que soy una persona que les puede ser de mucha ayuda, de mucha bendición, que siempre encontrarán un consejo sabio, que puedan encontrar en mí una palabra de verdad y no una persona que les ha de mentir solamente por ganar crédito. Que seamos hombres y mujeres que estamos dispuestos a amarles, a ayudarles, a apoyarles, a servir en la obra del Señor con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro esfuerzo, con nuestros conocimientos. Dios ama esto y debe de ser nuestra actitud sin pensar en lo demás. Usted y yo no tenemos que estar pensando ni en puestos, ni en grandeza, ni en ser el primero. Usted y yo debemos de estar pensando en ser servidores. Esto trae verdadero gozo. Esto trae verdadera satisfacción a nuestro corazón. Pendientes a las necesidades de los demás, ceder el puesto a otros, no buscar siempre lo mejor para mí, que es curiosamente la filosofía de este mundo. Este mundo tiene una filosofía que está lleno de orgullo, de una competitividad que es realmente falsa y sobre todo sin sentido. Dios quiere que existamos más hombres y mujeres que amemos a Dios, que estemos dispuestos a poner nuestra vida al servicio del Señor y también dispuestos al servicio de los demás. Que nosotros no solamente estemos pendientes de nosotros, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios deseos, sino estar pendientes también a las necesidades de los demás. Estar dispuestos a perder nuestro puesto, a cederlo si es necesario y no buscar siempre lo mejor para mí. Creo que allí está la gran diferencia entre una persona que en verdad tiene un corazón dispuesto a servir, que está lleno de gozo, a una persona que busca una falsa exaltación acá en la tierra. Mis amados hermanos, servir produce gozo. Servir produce exaltación. Y siempre que lo hagamos con la actitud correcta, siempre que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, estaremos caminando por la ruta correcta. Acompáñeme en oración y dígale, Padre, gracias por esta mañana y gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta. Oramos para que esta tu palabra siga hablando a nuestro corazón, siga moldeándonos cada día, siga enseñándonos cada día, porque queremos cambiar por completo nuestra propia mentalidad, Señor. Perdónanos cuando nos hemos querido sentir los más importantes, cuando exigimos cierto puesto de privilegio, de honor, cuando creemos que lo merecemos, Señor. Te pedimos que tú quites de nosotros toda arrogancia, toda altivez y todo orgullo. Quita toda soberbia y todo ojo altivo, Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor.
Te pedimos que nos llenes por el contrario de sabiduría, de prudencia y de toda humildad, porque queremos agradarte a ti. Y sobre todo queremos aprender, oh Dios, que anhelamos ser siervos de todos, sin excepción, para la gloria de tu precioso nombre, así como también tú nos enseñaste. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que tengan una excelente semana, mis amados hermanos. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes.